manifiesta en el mensaje de la cruz. ¿Sí? El apóstol Pablo dice: Cristo me ha enviado a predicar el evangelio de la cruz, no con sabiduría de palabras humanas, vacías y huecas, sino era la sabiduría de Dios. Ahí lo dice en el verso 16 de ese capítulo que leímos, ahorita lo vamos a leer más adelantito. Mas nosotros tenemos, por eso él decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso él predicaba a Cristo. La predicación del evangelio de Pablo era con palabras sencillas, mis hermanos. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que hablaba por medio de este varón lleno del poder de Dios. Dice que era impregnado la palabra de Dios en él de tal poder. Esas palabras salían de la boca del apóstol Pablo, en la cual transformaba las vidas, los corazones de las personas en ese tiempo. Imagínense ustedes, yo cuando escuché un poco de esto, de la historia de los judíos, que los judíos que son bien religiosos, que están bien apegados a ellos le llaman el Antiguo Testamento, la Torá, que llevan a pie de la letra los mandamientos, ¿cómo se le puede decir? Entre comillas, sí lo llevan a pie de la letra, pero no entendieron cuando Jesús vino a la tierra. Yo escuchaba de una hermana judía que decía, bueno, ya es hermana porque ya se convirtió a Cristo, y decía que los judíos que no creen en Jesús son bien celosos, ¿sí? Entonces dice que en ese tiempo el apóstol Pablo, predicando a ese Cristo crucificado, para ellos era ofensivo, para el judío no creyente era ofensivo. Imagínense ustedes el apóstol Pablo predicando a esos judíos. Y también había judíos que vivían ahí en Roma, también había judíos griegos. Y dice que esos judíos, era absurdo para el griego, judío incrédulo, amén, el escuchar de ese Jesús que predicaba Pablo, ¿sí? Pero el poder de Dios era de tal manera en este siervo, en este apóstol Pablo, la sabiduría de Dios para hablar por medio de él al pueblo, para que Dios obrara en ese pueblo judío, amén, a través de la sabiduría de Dios, amén, esa sabiduría que viene de lo alto. Entonces el apóstol Pablo proclamando ahí el evangelio. Aleluya. Ahorita vamos en lo que leímos, no me estoy saliendo, solamente quiero un poquito introducida. Aleluya. Yo estudiaba aquí, dice que la carta de Corintios, la carta de Corintios, desde el capítulo 1, ¿cuántos capítulos tiene? 16. Del 1 al 16 tiene 5 características principales. Amén. Es la carta que se concentra más, la primera característica, es la carta que se concentra más en los problemas del Nuevo Testamento, al tratar los problemas y asuntos diferentes de Corinto, ¿sí? Inciso A, primera, ahí vemos en el verso 10 del capítulo 1, divisiones en la iglesia, causa de las divisiones, contiendas, habla ahí en el verso 11. Un concepto equivocado de la sabiduría, es lo que vamos a hablar ahorita un poco, amén. Un concepto equivocado de la sabiduría, lo dice en el verso 18, del capítulo 1.
un concepto equivocado del ministerio cristiano. Capítulo 3, verso 1. Y entonces el apóstol Pablo da principios espirituales claros y constantes, cada uno de los cuales es de aplicación universal, es decir, a todas las iglesias. Para la iglesia, amén. Lo dice ahí en el verso 10 del capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así dice, ¿verdad? En el verso 10. Aleluya. Esos son los principios espirituales que aclara el apóstol ahí en esta carta, en el capítulo 1. Entonces la iglesia como cuerpo de Cristo no se debe dividir. Por eso les dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? Así dice, ¿verdad? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aleluya. Entonces, ahí les está diciendo esos principios. Había problemas morales en la iglesia, problema de los pleitos entre creyentes, ¿sí? El problema de la inmoralidad sexual. Y el apóstol da también principio: los que están unidos al Señor deben comportarse de manera que le den honra a Dios. Ahí también habla de respuestas a las preguntas de los corintios que ellos habían hecho en el capítulo 7, del matrimonio, del celibato. Bueno, es una, ¿cómo se le dice? Son 5, aleluya, como son 5 así mencionados, por decir, el matrimonio y el celibato, obligaciones de los seguidores de Cristo en el matrimonio, principio de contentamiento, consejos a los solteros, instrucciones acerca de segundas nupcias, dice ahí, que habla del capítulo 7, verso 39. Entonces da principios Dios de esto. Amén. Gloria a Dios. Esa es la primera característica. El segundo, también da un énfasis global en la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo. Un enfoque que ocurre en las discusiones acerca de las divisiones de la cena del Señor y los dones del Espíritu. Amén. Y los dones espirituales, perdón. El 3, esta carta contiene la enseñanza más extensa del Nuevo Testamento. Aleluya. En asuntos importantes. ¿Sí? Como lo mencionábamos ya aquí atrás, del matrimonio, de todo eso, de la cena del Señor, el hablar en lenguas, profecías, dones espirituales. Amén. El 4 proporciona sabiduría valiosa para el cuidado pastoral con relación a la disciplina eclesial. ¿Sí? El 5 recalca la posibilidad de alejarse de la fe, recalca la posibilidad de alejarse de la fe para los que persisten en una conducta injusta y no se mantienen firmes en Cristo. Esas son las 5 características. Igual, me fui muy rápido, pues ya, aleluya, nadie anotó, ¿verdad? Gloria al Señor.
Pero estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Bueno, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Santo, poderoso Dios. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, llegando ahí en esa ciudad, una ciudad totalmente corrompida, una ciudad que adoraban a otros dioses, y en medio de esa ciudad, él levantó una misión, levantó la iglesia. Y esa iglesia, los hermanos, pues sí, creyeron en Jesús y empezaron a dar ese testimonio, ¿verdad?, de la fe en Jesús, tanto judíos como gentiles. Creyeron en esa palabra de la cruz, como lo dice en el capítulo 1, verso 18. Vamos a leerlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Es qué? Poder de Dios. Por eso dice ahí el encabezado: Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Cómo es nuestro tema? Salvación y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios responde al problema de todo esto, lo que hemos visto, estas características. Porque la iglesia podría resolverse si la iglesia entendiera la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Aleluya. El apóstol ahí predicando se concentró en el mensaje de la cruz, en el mensaje de la cruz. Y dice la palabra que él evitaba la discusión de los filósofos de aquel tiempo y centrarse más en el mensaje de Dios. Por eso aquí lo que leímos cuando él dice aquí en el verso 1, creo que leímos: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué dice? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿sí? Pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Él se centró en la palabra, en el mensaje de la cruz, a fin de que los corintios confiaran en el Cristo crucificado. Amén. Que confiaran en ese Cristo crucificado y no en el mensaje o en los mensajeros, humanos. El convencimiento intelectual, es decir, había muchos estudiosos en ese tiempo, filósofos. Si ahorita, si nos da tiempo, vamos a leer ese capítulo de Hechos, donde cómo hacían parar al apóstol Pablo cuando les decía: ¿qué dice este palabrero? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Amén. Porque no creían en el mensaje de la cruz. Palabrería. Ajá, para ellos era un palabrero, no tenía sentido lo que él estaba hablando. Eran de tal manera incrédulos. Y entonces dice que él evitaba a esa gente, trataba de no discutir con ellos, ¿sí? Él se enfocó en el mensaje de la cruz. Amén. Entonces el convencimiento intelectual, es decir, los estudiosos de este mundo
Pues el estudio no salva, ¿sí? La fe que salva brota del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? La fe que salva brota del poder del Espíritu Santo, que transforma los corazones cuando se predica el Evangelio. Bendito Dios. Entonces la revelación por el Espíritu de Dios, cuando les dice ahí en el verso 6, bueno, ahorita vamos ahí, pero vamos a leer otra vez el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Se propuso qué? Jesucristo. Se propuso no saber cosa alguna. No saber nada. Sí, que nada lo interrumpiera, de todo, porque sí era perseguido, pero nada, él no permitió, él se centró en el mensaje del Evangelio. Me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros, ¿cómo estuvo? Con debilidad. Con debilidad. Y mucho temor y temblor. Y mucho temor y temblor. Como humano, ¿verdad? Como humano, exactamente. Él entró en un lugar donde él era perseguido. Él no era bien recibido en ese lugar con esos judíos religiosos que estaban llenos de religiosidad, y también había muchos dioses paganos que muchos adoraban. Había tantas cosas, y él dice: me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna. Incluso en el otro mensaje, mis hermanos, hablábamos un poco de que él se quería, no sé, o no di la cita esa, discúlpeme si no lo di, donde él se quería regresar. Ya no quería estar ahí cuando llegó en Corintio, ¿sí? Ya no quería estar en esa ciudad por tantas cosas que él había escuchado, y lo que él veía, sus ojos veía, y todo lo que él escuchaba. Él ya se quería ir, como cualquier humano, como decía mi hermana Jovita, salirse de ahí, porque no es cualquier cosa que usted llegue donde no recibe el Evangelio de Cristo, donde solamente hay ofensas, donde solamente te están insultando, donde solamente o llegan y te están haciendo preguntas. Bueno, si te hacen preguntas, para eso va uno ya preparado, pero el varón estaba bien preparado, pero él se propuso a predicar el mensaje de Jesucristo a este crucificado. Amén. A este crucificado. Y estuvo, dice en el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero cuando él dice así, Dios le da una visión para que él se quedara, que él iba a estar con él. Igual si vemos la cita ahí lo podemos leer, que Dios iba a respaldar, que él iba a estar presente para estar con él en ese momento, en la predicación. En el 4 lo apoya el Espíritu. Sí, en el 4 dice, lo puede leer mi hermana Juanita. Dice así su bendita palabra: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Aleluya. ¿Cómo dice en el verso 18, en su contexto? Cristo, poder, sabiduría de Dios. Y él dice que estuvo entre ellos, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En el verso 5, ¿alguien lo quiere leer? Aleluya.
verso ¿Alguien 5. lo va a leer? Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vemos que la revelación por el Espíritu de Dios es en el poder de Dios. Pero dice en el verso 6, la revelación por el Espíritu de Dios. Ahí Dios hablando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Qué dice? Que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Yo creo que todos hemos leído en Lucas capítulo 23, verso 3, cuando habla de la crucifixión y la muerte de Jesús. Cuando Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. 23:34, no sabe lo que hace. Y estaba hablando de judíos. No comprendían lo que estaba haciendo, porque la sabiduría y el conocimiento que ellos tenían era humano, lo que ellos habían aprendido, pero no entendieron la sabiduría de lo alto, porque no conocieron la visitación del Mesías, que Él estaba ahí. Amén. No saben lo que hacen, decía el Señor Jesús. Ellos no comprendían la espantosa maldad que estaban cometiendo al crucificar al santo y al justo. Bendito sea el Señor. Al santo y al justo. Sí, por eso en el discurso también del apóstol Pedro, ahí en el pórtico de Salomón, cuando él decía: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Capítulo 3 de Hechos 14 al 17. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese muerte, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así dijo el apóstol Pedro. Amén. Era los apóstoles que quedaron después, amén, de la resurrección de Cristo. Entonces ellos estaban hablando esa verdad, que ellos eran testigos de lo que había pasado. Mas ahora les dice en el verso 17 de Hechos: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Verdad que así lo dice? Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, por ignorancia. Es decir, no comprendían totalmente que Jesús era el verdadero Mesías y que también era el verdadero Hijo de Dios. Ellos no lo comprendieron. Amén. El apóstol Pablo y los corintios tampoco habrían entendido la muerte de Cristo
si el Espíritu Santo no les hubiera revelado su significado, tampoco ellos hubieran entendido. Si recordamos, el apóstol Pablo fue testigo en la muerte de Esteban. Entonces él era también un judío religioso hasta los huesos. Era un judío celoso, ¿sí?, de la ley. Amén. Y entonces ellos tampoco hubieran alcanzado esa salvación y no hubieran entendido la muerte de Cristo si el Espíritu no se lo hubiera revelado, no hubiera revelado su significado. También nosotros, mis hermanos, si usted y yo hemos entendido la gracia, que es el regalo de Dios que nos ha dado, sí, es porque el Espíritu Santo abrió nuestros oídos, nuestro entendimiento al mensaje de la cruz, ¿sí? De otro modo, pues no estuviéramos aquí, ¿sí? Fue la gracia de Dios por nosotros, como le dice aquí también el verso 4 del capítulo 1, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios en nosotros, el regalo de Dios que nos ha dado la salvación. Si ellos tenían conocimiento, pero no el conocimiento de la sabiduría, del poder de Dios. Por eso es que le dice aquí en el verso 20, vamos a leerlo juntos. Dice, capítulo 1, verso 20. ¿De qué? Capítulo 1, verso 20 de Corintios, primera de Corintios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Verdad que así dice? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, ¿sí o no pedían señales? Y los griegos buscan sabiduría, ¿sí o no eran de mucha sabiduría humana? 23, pero nosotros, ¿qué dice la palabra? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Aleluya. 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Porque aquí le dice que los que son llamados, porque también fueron tanto judíos como griegos y también gentiles, en el verso 24, ¿verdad? Es Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios en nosotros, amén. 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pablo?
Amén. Con la sabiduría de Dios, como Dios hablaba por medio de él. Esas palabras llenas de poder y de sabiduría de lo alto. Hablaba con denuedo la palabra de Dios. Lo necio del mundo, que era, él era un necio, porque no creía en el Mesías. Pero cuando se le reveló, creyó en ese mensaje de la cruz. Al igual que usted y yo. Sí, andábamos allá en nuestros delitos y pecados, ahí hundido en la maldad, y no entendíamos el mensaje de la cruz, ¿sí o no? No entendíamos, pero cuando Dios trajo esa, no es porque a mí se me ocurrió, yo llegué, o porque, no, nada de eso, de la casualidad, o se me ocurrió, no. Dios, el Espíritu Santo, permitió y abrió nuestro entendimiento, lo necio del mundo, lo rescató, nos escogió para avergonzar a los sabios, a los débiles, dice la palabra, del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, en el verso 28, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, por él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Gloria a Dios. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, gloríese en el Señor, amén. Y nos gloriamos en el Señor, mis hermanos, porque la sabiduría que ha llegado a nuestras vidas, que hemos creído en ese mensaje que para otro es locura, es porque la sabiduría de Dios, el entendimiento del Espíritu Santo que ha abierto nuestro entendimiento, ha venido para darnos libertad, para quitar todo lo malo de nosotros, amén, y creer en este mensaje de la cruz. ¿Por qué lo creemos? Porque aquí lo dice. Los apóstoles fueron testigos, pero nosotros hemos oído la palabra, como leíamos en la vigilia, ¿verdad? El oír de la palabra. Creímos, amén. Aleluya. Entonces, en el verso 6, ya igual estoy terminando, se trata de una probable referencia a los líderes terrenales, los principales sacerdotes judíos y el procurador romano Pilato. Aquí incluye a todos los gobernantes que no creen en Jesús. Amén. La sabiduría de Dios se centra ¿en quién? ¿En quién se centra la sabiduría de Dios? En Cristo. Amén. Aleluya. Él incluye todos los planes de Dios para la historia de la salvación, la cual Dios predestinó antes de los siglos, es decir, antes de la fundación del mundo. ¿Alguien puede buscar Efesios 1:4? Lo que dice ahí la palabra. Por eso él dice aquí, escriba esta carta, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Usted y yo vamos caminando paso a paso, leyendo la palabra y estamos entendiendo. Si alguien ya lo tiene, puede leer Efesios 1:4. Dice así la bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Verdad que nos escogió? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Como lo dice ahí más adelante, vamos a leer al llegar el verso 9.
Desde el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo que atrasito vimos. Ya regresamos a Corintios. A primera Corintios. ¿Eso es lo que leí ahorita? Sí, lo que leí ahorita. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 8. Lo que le explicaba cuando crucificaron a Jesús. Dice que aquí va esta cita, pero yo le di más atrasito. Espero que hayamos entendido. Verso 8. Si nos dice el libro y el capítulo, si nos le corremos para atrás. Amén. Estamos en 1 Corintios 2, 8. Dice la que ninguno de los príncipes de este siglo, habla de los príncipes, los que crucificaron a Jesús. Este siglo conoció, o alguien puede leerme el verso 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Bendito Dios. Es lo que por eso él decía, ¿dónde está el sabio? Gloria a Dios. Antes bien, gracias mi hermana Rubita, en el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Aleluya. ¿Cómo no le vamos a amar si Él nos ha escogido, nos ha limpiado y nos está limpiando día a día? Amén. Gloria a Dios, nos está limpiando día a día. Entonces, lo que vemos aquí, el mensaje del Señor, el mensaje, la predicación del apóstol Pablo y el consejo de Dios también en Hechos, capítulo 20, verso 27. Cuando Él dice, aleluya, cuando Él llama a los ancianos de la iglesia de Mileto, cuando Él ya faltaba poco de que Él saliera para ir a Corinto, el apóstol Pablo, Hechos 20, 27. El apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Mileto y le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Pero he enseñado públicamente, o sea, les estaba diciendo, les he enseñado a ustedes públicamente y por las casas también, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero les dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Así dice, pero sí sabía por el Espíritu Santo lo que le iba a acontecer, lo que le esperaba. Él sabía que le esperaba prisiones y tribulaciones, pero en ninguna cosa, dice, hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Con tal que acabe mi carrera. Amén. Hechos 20, 27. Con tal, todo eso lo que les estoy leyendo, todo eso lo dice ahí, lo podrían leer en casita, nada más ahorita no estoy, amén. Con tal de que acabe mi carrera, les dice. ¿Y cómo va a acabar su carrera? Él anhela acabar su carrera con gozo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo él estaba en la cárcel y cómo él animaba a los filipenses que leíamos? Con gozo.
con gozo. Hacía oración a los filipenses, con gozo ruego por ustedes. Dice, yo voy, no importa aunque me espera prisiones, amén, tribulaciones, pero con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, para dar testimonio. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, que les estaba diciendo que les ha predicado, que los ha instruido, que les ha enseñado, que les ha dado el mensaje de sabiduría de parte de Dios a los de Mileto, ahí donde él estaba antes de que él partiera a Corintio. Amén. Y entonces dice, ya estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Es decir, aleluya, está diciendo que no es responsable ante Dios de ningún error doctrinal ni moral que pueda surgir en la iglesia. Amén. Por eso es importante, mis hermanos, cuando vayamos leyendo, aquí se nos ha dejado escrito la palabra. Ellos iban recibiendo la palabra por medio en ese tiempo de los apóstoles. Ellos iban recibiendo la palabra de Dios y iban escribiendo por medio del Espíritu Santo. Amén. Ellos escribieron la palabra de Dios. Y usted y yo lo tenemos aquí ya. Aquí está la palabra de Dios. Amén. Aquí tenemos la doctrina, todo lo que necesitamos para nuestra vida. Amén, para que podamos crecer en el Evangelio. Aleluya. Estamos en Corintios, ¿verdad? Regresamos a Corintios. Es el libro de Hechos, si lo anotaron, lo pueden leer en casita. Leemos desde el verso 10 del capítulo 2. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló? Su palabra, por el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. En el verso 12 y 13, ahí nos quedamos. Amén. Nosotros, vamos a leerlo juntos. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas, con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, dando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Dice nosotros, le está hablando, él se cuenta ahí con el pueblo de la iglesia de Corinto y también Dios hablando a nosotros como iglesia y nosotros, para que sepamos, Dios nos reveló la palabra a nosotros por el Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los cristianos pueden llegar a comprender las cosas, amén. Podemos llegar a comprender, como dice en el verso 9, todo esto por medio de la sabiduría de Dios. Podemos llegar a comprender las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Bendito sea su nombre, para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado para nosotros, si amamos a Dios. Pero, hay un pero, a medida que leemos la palabra, estudiamos la palabra de Dios, y luego el Espíritu Santo nos ilumina, abre nuestro entendimiento a la verdad de Dios, ¿verdad? Así dice también una parte en el libro de San Juan, que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. San Juan 16:13, solamente lo pueden anotar. El Espíritu Santo es el que nos guiará. Cuando Cristo se fue y el Espíritu Santo llegó, Él nos guiará a toda verdad a fin de enseñarnos y nos conduce a esa verdad, nos enseña, nos corrige, nos guía a la verdad y nos habla por medio de su palabra. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Efesios 1:17, amén, gloria a Dios. Si vayamos allá, ya es el último verso. Efesios 1:17. Gloria a Dios. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bendito sea el Señor, el que nos da, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en Él. Pero para eso necesitamos leer. Amén. Leer la palabra. ¿Sí? A medida que vamos, amén, diciendo que tenemos al Salvador, que hemos recibido a Cristo, vamos caminando, leer, escudriñar su palabra, y entonces el Espíritu Santo nos va a abrir nuestro entendimiento a su palabra, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a corregir. Amén, mis hermanos. Entonces es la exhortación del apóstol Pablo a los Corintios y también la exhortación de Dios a la iglesia, a nosotros, a usted y a mí. ¿Sí? Y a nosotros, dicen, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Que es grandioso la salvación. Amén. Aleluya. Que para los que no conocen, no saben, le es locura, pero para nosotros es poder de Dios, lo cual también hablamos, ¿sí? No con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios. Gloria al Señor. Por medio de esta palabra escrita hemos conocido a Dios. Amén. Agradecerle profundamente y también por su sabiduría que ha abierto nuestro entendimiento para conocerle aún más. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Muchas gracias, Dios, porque tu amor es grande. Porque usted puso su mirada, Señor, en nuestras vidas.
Gracias por la vida de mis hermanos, Dios eterno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor, por la salvación de mi vida, Señor, de mi alma. Gracias, Padre Santo. Gracias por el poder del Espíritu Santo, Señor, que ha traído, Señor, esa libertad y ha abierto nuestro entendimiento, Padre. Gracias, Señor. A ti toda la gloria, Dios Todopoderoso. Permítenos, Señor, aferrarnos, Señor, en tu palabra, en la sabiduría que proviene de Dios. Y vayamos creciendo, Padre, leyendo tu palabra, Señor, estudiando tu palabra, Señor, con temor y temblor, Padre, y podamos también, de lo que usted nos ha enseñado, Señor, compartir con aquellos que no conocen tu palabra, Dios poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. La gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Demos un fuerte